Colección de objetos que se ordenan de una cierta manera. Por ejemplo, los números naturales están ordenados 1, 2, 3, 4, 5, ta, ta, ta. Esa es una sucesión de números. Por ejemplo, los números pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 están ordenados de una cierta manera. Y bueno, los separamos por coma, pero eso estamos hablando de que todos esos forman una sucesión de, por ejemplo, números pares. Bien, siempre una sucesión tiene un primer elemento, que en los números pares podría ser el 2, por ejemplo, acá, o el 3 si son los números impares. Existe un cierto orden y generalmente son infinitas. Cada uno de los integrantes de la sucesión los podemos llamar o término, elemento, miembro, el 3, el 5, el 7, y estos puntitos generalmente utilizamos para decir que esa sucesión sigue infinitamente. Entonces, generalmente vamos a hablar de sucesiones infinitas, con infinitos términos. Ahora, yo puedo expresar a una sucesión, así como las estoy mostrando, por ejemplo, poner los primeros términos de la sucesión, acá por ejemplo el 2, 4, 6, 8, 10, y ya decir esta es una sucesión, la sucesión de los números pares. O acá 3, 5, 7, 9, esta es la sucesión de los números impares. Colocando así los primeros términos para que yo me dé cuenta cuáles son los que siguen, porque yo mirando, por ejemplo, acá en los impares, yo sé que el que le sigue el 9 va a ser el 11 y al 11 le va a seguir el 13 y así sucesivamente. Yo ya mirando me doy cuenta de cuáles son los elementos que forman parte de esa sucesión y que van siguiendo. Entonces ya es una manera de expresar la sucesión. Otra manera de expresar la sucesión es dando digamos como una fórmula que va a representar los elementos de esa sucesión. Este se dice acá que se pone, fíjense, puse A sub n entre llavecitas es igual a 2n más 1. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los números que van apareciendo se van construyendo cada vez que yo le ponga un valor a n. Generalmente a veces se coloca desde dónde parto, que suele ser desde el 1 o desde el 0, dependiendo de si la sucesión puede partir de 0 o no, y sabemos que va hasta infinito, generalmente siempre va hasta infinito. Entonces, si me dan esta fórmula, yo puedo generar todos los elementos de la sucesión. ¿Cómo lo genero? Dándole valores a n, comenzando por 0, 1, 2, 3, etcétera. Entonces, por ejemplo, voy a la fórmula esta que me permite, el A sub n sería el elemento genérico. ¿Sí? ¿Alguien quiso hablar? Si n vale 0, por ejemplo, entonces mi fórmula va a ser 2 por 0
más uno, que sería igual a uno. Entonces acá debería tener el uno antes del 3. Por lo visto, en los que están arriba no empezó en cero, empezó en uno entonces. Entonces ahora n vale uno. Va a ser 2 por uno más uno, 3. Ahí tengo mi primer elemento. N vale 2. Va a ser 2 por 2 más uno, 4 y 1, 5. Segundo elemento. Si n vale 3, 2 por 3 más uno, 2 por 3, 6 y 1, 7. Tercer elemento y el cuarto sería 2 por 4 más uno, 8 y 1, 9, que sería el que sigue. Entonces, esta expresión me genera los elementos que forman parte de la sucesión. A veces se ponen así como puse, a sub n entre llavecitas, o también se puede poner como también puse, desde dónde a dónde va, n. Y ahí se pone la expresión, en este caso. Si, por ejemplo, yo quisiera, esto genera números impares, digamos. Si yo quisiera la sucesión de números pares, pondría a sub n de 1 a infinito de, por ejemplo, 2n. Entonces, si n vale 1, 2 por 1, 2. Si n vale 2, 2 por 2, 4. Si n vale 3, 2 por 3, 6. Si n vale 4, 2 por 4, 8. Y así sucesivamente. Se puede empezar desde cualquier número que me convenga o depende de lo que yo esté haciendo con la sucesión. Lo que sí, ahora vamos a profundizar un poquito, tengo que empezar de números enteros positivos. Puede ser incluido el cero o no, y de ahí en adelante, si por ejemplo en mi sucesión, vamos a ver algunos ejemplos, no se puede tomar el número 5 y recién puedo comenzar del 6. Bueno, pongo de 6 a infinito. Pero eso va a depender de qué características tiene esa sucesión. Entonces, por un lado, la sucesión entonces son una colección de elementos ordenados que o la expreso por los elementos los primeros elementos para que yo me dé cuenta cuáles son todos los que siguen, o la expreso por alguna expresión tipo fórmula, tipo función, que me genere los elementos. El a sub n, ese que pongo acá, sería uno de los elementos de la sucesión. Y si yo quiero ponerlos todos, voy variando n de acuerdo a lo que diga. Bien. Ahora, el tema es para entender un poquito, como les decía, la sucesión es una función cuyo dominio son los enteros positivos. O también podemos decir los naturales, que pueden o no incluir el cero. Entonces, el el subíndice, que a veces ponemos n, a veces ponemos k, a veces ponemos i, ese subíndice siempre está dentro de los números naturales, incluido o no el cero, o también enteros positivos, que es lo mismo. Y la imagen, o sea, el resultado, cuando n va variando, está dentro de los números reales. Entonces, la imagen puede ser, no sé, raíz de 5,
un medio, una fracción, lo que es el seno de un ángulo, pero el dominio son solo los números naturales. Bueno, así como dice hoy, por ejemplo, si me dicen esta sucesión, vamos a unos ejemplos acá, que yo voy a hacer, le voy a ir variando. Fíjense que acá, en esta sucesión, cuyo término enésimo es uno sobre n, es lógico que comience en uno, no en cero. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Por Escucho indeterminación. ofertas. Claro, en cero se indetermina. Entonces, esta sucesión va a comenzar en uno. Entonces, cuando n vale uno, si ustedes no quieren perderse, hagan así. N igual a uno, me queda uno sobre uno. N igual a 2, un medio. N igual a 3, un tercio. N igual a 4, un cuarto. Separo por punto y coma y acá le puedo poner ya puntos suspensivos, sí, los puntos suspensivos para ver si decir que sigue de esa forma. No, no puede empezar 0,000, son enteros positivos o los naturales que pueden o no incluir el cero. A ver la otra, esta acá, fíjense. Y de paso enseguida vamos a charlar sobre ese menos uno. Fíjense esta sucesión. Si n vale uno, vamos a decir que va de uno a infinito, voy a tener menos uno a la uno. Si n vale 2, menos uno a la 2. Si n vale 3, menos uno al cubo. Si n vale 4, menos uno a la cuarta, y así sucesivamente. Como vemos, esta sucesión vale menos uno, porque menos uno al impar es signo negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo. O sea que ese menos uno va cambiando de signo según el exponente que tenga. ¿Qué otras tengo acá? A ver esta. Esta por ahí me piden, en lugar de que yo genere los elementos, detecte cuál es el enésimo de la sucesión. ¿Cuál sería el enésimo elemento? A sub n, ¿cuál sería en este caso? Si tengo un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo. Uno sobre n más 2, ¿será? Negativo ya te olvídate, pues no hay ni un negativo ahí. Pares, pero fíjate que no está el 6, no está el 10, así que los de abajo no sé si son pares. N más 2 me decís. Ahí me está gustando lo que puso Jaime. Sería, abajo fíjense que tengo 2 elevado a la 1, Uno 2 sobre 2 a elevado la a la n. 2, 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 4. O sea que mi sucesión, mi enésimo sería 1 sobre 2 a la n. Esa sería esta sucesión. Ese sería el enésimo o el genérico, ¿no? A ver qué otra tengo. Esta, fíjense,
esta no comienza en 0, ya me están diciendo que comienza en 4. Entonces tengo que empezar cuando n vale 4, sería 4 sobre 4 al cuadrado es 16 menos 1. Cuando n vale 5, 5 sobre 5 al cuadrado es 25 menos 1. Cuando n vale 6, 6 sobre 6 al cuadrado es 36 menos 1. Cuando n vale 7, 7 sobre 49 menos 1 y así sucesivamente. O sea que mi sucesión quedaría 4 sobre 15, 5 sobre 24, 6 sobre 35, 7 sobre 48 y así sucesivamente. Fíjense una cosa interesante acá. Así ya hacemos como un anticipo. En esta sucesión, ¿qué pasa con los números? Los elementos de la sucesión. ¿Qué les pasa? A medida que yo voy generando, ¿no? Se van siendo más grandes, más chicos, son iguales, se van achicando, se van achicando. Y eso, ahora vamos a ver, me va a dar una pauta de que esa sucesión, vamos a poner después el término, tiende a números muy chiquitos, por lo tanto, no es que crece indefinidamente, sino que se va a estancar en un valor. Y vamos a poder decir que, por ejemplo, esa sucesión converge. Vamos a charlar sobre ese tema. ¿Cómo vamos a analizar la sucesión? O sea, ¿qué tenemos que analizar de una sucesión y qué tenemos que tener en cuenta en una sucesión? Tenemos que ver, o sea, nos interesa saber básicamente 3 posibilidades que tiene la sucesión con la que nos encontremos. Si es convergente, si es divergente o si es oscilante. Ya ustedes miraron acá y nos dimos cuenta que por simple observación nos estamos dando cuenta que esta última sucesión va a ser convergente porque sus términos se hacen cada vez más chicos. Entonces, normalmente me van a pedir que yo analice la sucesión y diga si converge, si diverge o si oscila. Y ahí vamos a utilizar 3 estrategias, digamos, para hacer ese análisis. Podemos hacer una observación directa, como hicimos recién, de qué le pasa a los términos, y si nos damos cuenta que se hacen cada vez más chicos, vamos a detectar que converge. O si se hacen cada vez más grandes, vamos a suponer que cuando n tiende a infinito, tiende a valores infinitos, por lo tanto diverge. Otra alternativa que tenemos es graficar la sucesión y mirar su comportamiento en una gráfica. Y la tercera alternativa, que es la que más se utiliza y la más exacta, es utilizar límites para el análisis.
Digamos que las 2 primeras, la observación directa y la gráfica, son como, comportamientos aproximados y nosotros, utilizando límites, vamos a tener exactamente si la, este, sucesión converge, diverge o oscila. Vamos a ver cómo es el tema. Primero vamos a hacer el análisis intuitivo y vamos a tomar algunos ejemplos parecidos a los que ya hicimos. Supongamos que tenemos esta sucesión. Acá tengo. Me ponen así. N cuadrado menos 4 sobre n. Desde 1 a infinito. Lo primero que hago es, como hicimos hoy hace un rato, es generar los elementos de la sucesión. Si vale, si, y empiezo por el comienzo, que es empezar en 1. Entonces, si n vale 1, va a ser 1 menos 4 sobre 1. Si n vale 2, 4 menos 4 sobre 2. Si n vale 3, 9 menos 4 sobre 3. Si n vale 4, 16 menos 4 sobre 4 y así sucesivamente. Ahora, si quieren, si vale 5, va a ser 25 menos 4 sobre 5. Bueno, a ver, vamos a pasar en limpio y acá nos quedaría 1 menos 4 es menos 3 sobre 1 me queda menos 3. 4 menos 4, 0. Sobre 2 es 0. 9 menos 4, ¿cuánto es? 5. Sobre 3, 5 tercios. 16 menos 4 son 12 cuartos, que 12 dividido 4 me da 3. 25 menos 4 me está dando 21 quintos. Bueno, y así sucesivamente. Ahora entonces miro, me dio menos 3, después fue a 0, 5 dividido 3, vamos a hacerle para tomar decimales, 1,66, después vale 3, después vale 21 dividido 5, ¿cuánto es eso? 4,2. ¿Qué me va mostrando entonces la sucesión? Que el término siguiente, an más 1, siempre es mayor que el anterior, que a sub n. O sea, el 3 es mayor que el 5 tercios. El 21 quintos es mayor que el 3. El 5 tercios es mayor que 0. O sea que en definitiva, cada número que viene es mayor que el anterior. Y ahí entonces, ¿qué voy a decir? Por medio de ese comportamiento voy a decir que esta sucesión es divergente o diverge. ¿Por qué diverge? Porque sus términos van creciendo. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? Bueno, vamos a otro ejemplo. A ver qué tengo acá.
Este es un ejemplo uno, si quieren, a un ejemplo 2. Tengo esta sucesión. N sobre n cuadrado más uno, que empieza en 4 y se va hasta infinito. ¿Esa no habíamos hecho recién, no? ¿O era parecido? Ah, sí, esa es la que hicimos. ¿Se acuerdan esta que hicimos acá? Ya están acá generados los números y ya nos dimos cuenta que como a sub n más uno es menor que a sub n, significa que cada término es menor que el anterior, entonces acá puedo concluir diciendo que esto converge. Como cada término es menor que el anterior. Me voy para allá. Entonces esta es convergente. Y un último, miren esta. Mi sucesión es coseno de n por pi. Con n comenzando en cero, bueno, hasta infinito. ¿Qué me va pasando? A ver, si n vale cero, ¿qué dice? No tiene nada que ver que el uno sea menos. ¿Dónde está el menos? Que el primer término. No, no, no. Acuérdense que es como que tengamos una función donde el eje X son números naturales y el eje Y son reales. Entonces en el eje Y puede tomar cualquiera y en el eje X solo algunos. La anterior es convergente porque esa ya habíamos hecho, porque a sub n más uno es menor que a sub n. O sea, cada término es menor que el anterior. Ahora lo que estamos haciendo sí es la del coseno. Si n vale cero, tenemos coseno de cero. ¿Cuánto vale el coseno de cero? Ustedes que saben tanto. ¿Se acuerdan dónde empieza el coseno? En uno. Exacto. Entonces vale 1. Si n vale 1, es coseno de pi. Si hacen en la cálculo, el coseno de pi vale menos 1. Si n vale 2, es coseno de 2 por pi. Si hacen en la cálculo, va a valer 1. Después menos 1, después 1 y así sucesivamente. Acá decimos que esta sucesión es oscilante y es divergente, porque oscila entre 1 y menos 1. ¿Alguna pregunta? Oscila entre 1 y menos 1, exactamente. Ahora vamos a ver, esto sería entonces, les dije que había 3 posibilidades de análisis. El intuitivo, que es analizar los términos, cómo se van sucediendo. Ahora, el segundo análisis sería un análisis gráfico, que básicamente es tomar la serie no, perdón, la sucesión, seguida vamos a ver serie, y graficar, pero teniendo en cuenta un detalle importante. Cuando nosotros graficamos,
vamos a tener, como les dije, en el eje X, supónganse el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Acá iría N y en el eje Y el resultado. Acá iría la función, la expresión genérica. Supóngase aquella que era n sobre n cuadrado más uno. Que entonces esa empezaba en 4 acá. Como vimos, por eso yo no hice de vuelta, era lo que habíamos hecho ahí. 4/15. ¿Cuánto es 4 dividido 15? Esa es la primera, 0,26. Entonces voy acá, imaginemos que esto es 1, así que 0,26 andará por acá. Después me voy 5/24. Ah, no, vamos a hacerle más grande, espera, porque creo que este tenemos que ir bajando. Vamos a hacerle bien. Aguante. Entonces, 4/15 era 0,26. 1, 2, vamos a decir que 0,26. ¿A dónde lo puedo poner? Póngale acá. Después era 5/24. 5/24. 0,20. Poquito más abajo. Pongámosle acá. Después dice 6/35. 6/35. 0,17. Un poquitito más abajo. Y después va a ir otro poquitito más abajo, y me va a ir dando puntos, solamente puntos, de los cuales yo voy a tener que darme cuenta de una tendencia. ¿Por qué empecé en 4? Porque estoy haciendo esta que hice del ejemplo que decía que tenía que empezar en 4. Y se grafican solamente puntos porque entre medio no hay nada. No hay nada acá entre medio. Por eso no es una gráfica continua, así como hacíamos cuando los dos ejes son reales. Acá uno de los ejes es los naturales, por lo tanto, no hay ningún número que esté, por ejemplo, entre el 4 y el 5. Por eso, solo se grafican puntos y yo, graficando, voy a tener que ver si tiende a cero o tiende a un valor o no. De acuerdo a eso, puedo darme cuenta si la serie converge o no. Entonces, ese sería el análisis gráfico. Me puede pasar, fíjense en esta serie que tengo acá, que vaya a medida que n aumenta, tengo este punto, y va acercándose a, llamémosle, una asíntota, podría ser, pero es un valor constante. Si tiende a un valor constante, la serie converge, pero siempre son puntitos. O, por ejemplo, me puede pasar, como en el punto B, acá, que también empiece con un valor alto y vaya disminuyendo, parecido a las que hicimos recién, y que se acerque a un valor que después siempre tienda a ese valor y entonces también converge. También puede pasar que, por ejemplo, cuando n vale 1, toma este valor. Cuando vale 2, toma este. Cuando vale 3, toma este. Cuando vale 4, toma este. Y así
se van todos acercando nuevamente a un valor L. O, por supuesto, una constante que siempre toma el mismo valor. Supónganse, tengo la expresión a sub n que sea igual a 5. Entonces, parto de uno a infinito y siempre vale 5. Entonces también es convergente. Entonces, en estos tres casos son las posibilidades de convergencia de nuestra serie. Obviamente, cuando nosotros graficamos y los puntitos, en lugar de ser así como esos, crecen cada vez más, supóngase así, ahí ya me voy a dar cuenta que mi sucesión diverge. El ejemplo nuevo, ¿cuál ejemplo? ¿El de este anterior? Este. Bueno, ese sería nuestro análisis graficando. Acuérdense que si uno grafica, son puntitos aislados. No se unen esos puntos. No se unen porque no hay nada entre medio. Y por último, lo que vamos a hacer normalmente cuando se les pide, este, determine si la sucesión es convergente, divergente o oscilante, es utilizar límites. Para eso, lo que hacemos es lo siguiente. Calculamos el límite del término enésimo. Cuando n tiende a infinito, del término enésimo. Y ahí sacamos conclusiones, que por supuesto pueden ser tres alternativas. Si me da un número, como vimos en la gráfica, converge. Si me da infinito más menos infinito, diverge. Y si el límite no existe, generalmente es oscilante. Entonces, lo que hago es aplicar el límite al término enésimo, en lugar de graficar o en lugar de ir comparando un término con el anterior. A ver, ¿cómo haría? Vamos a un par de ejemplos. Vamos a la que hicimos hace un rato, un ejemplo uno. Tengo esta expresión n cuadrado menos 4 sobre n y le aplico el límite cuando n tiende a infinito. Le aplicamos límite, ¿qué nos queda? Podemos dividir, nos quedaría n cuadrado sobre n, que sería n, menos 4 sobre n, y repartimos el límite. Límite cuando n tiende a infinito, de n menos límite cuando n tiende a infinito, de 4 sobre n. Este límite vale 0, pero este límite vale infinito. Entonces, al ser infinito, diverge. Vamos a otra. Párenme si voy muy rápido, muy lento, si no entendieron algo. Voy a esta. Supónganse tengo analizar la convergencia de esta serie, de esta sucesión. A sub n es, creo que hicimos también, n cuadrado menos 1. Entonces le aplico el límite. Límite cuando n tiende a infinito de n sobre
n cuadrado menos uno. ¿Qué nos queda? Acá podemos, si quieren, podemos aplicar el hospital, porque tenemos infinito sobre infinito. Sería el límite cuando n tiene... Acá se pueden aplicar todas las reglas que ya vimos. Uno sobre 2n y uno sobre 2 por infinito sería cero. Entonces, converge. Porque me da un valor, cero en este caso. Y vamos a la de coseno. ¿Cómo analizaríamos? Pondríamos el límite cuando n tiende a infinito del coseno de npi. Eso, como vimos, va oscilando entre -1 y 1, por lo tanto el límite no existe, entonces diverge. Diverge y oscila, o es oscilante. ¿Alguna preguntita? ¿Puedes repetir ese último caso, por favor? ¿Cuál? El que diverge y oscila. Diverge porque el límite no existe y oscila porque oscila entre 1 y -1. Acuérdense que para que el límite exista, el resultado tiene que ser único. Y acá, dependiendo de cómo valga n, el límite te va a ir dando 1 y -1, pero nunca un solo valor. Por eso es oscilante. Oscila entre 1 y -1, en este caso el coseno. Este, entonces, análisis es el que más utilizamos. Tomamos el término enésimo y le aplicamos el límite como sea. Y si el límite nos da infinito, diverge. Si nos das un número, que acá dio 0, pero puede dar 5, 10, lo que sea, converge. Y si no me da el límite, no existe, generalmente oscila y bueno, al oscilar también diverge, porque no converge en un número. Bien. Ahora, fíjense, ¿alguna otra preguntita o sigo? Fíjense que, a ver, acá en una de las series, a ver si había, de las series, yo darle con series, no me demolía, es sucesión. No sé si había un -1. Ahí está, teníamos este -1. ¿Se acuerdan qué es lo que hice con ese -1? Generalmente hay sucesiones en las que se agrega o se multiplica un -1 y, como vimos, el -1 puede ser -1 a la n o -1 a la n más 1, y la única finalidad que tiene ese -1 es ir generando cambios de signo. Fíjese, si es -1 a la n, cuando vale 1 vale menos, va a ser menos -1 más 1, -1 más 1, etcétera. Y si es a la n más 1, va a ser al revés, va a empezar con el positivo y va a seguir con los negativos. Entonces, el -1 generalmente lo que hace nomás es que va cambiando, o sea, se utiliza para cambios de signo según vaya variando n. Entonces podemos tener, supóngase, a un ejemplo, una sucesión así, donde a sub n es, por ejemplo, -1 a la n, pónganle por n seno de 6 sobre n. Tengo un -1. Ahora, ¿cómo analizo y cómo sé
si esa sucesión es convergente o divergente. Acuérdense que ahora todas vamos a usar límites. Lo primero que hago es me olvido del menos uno, porque yo sé que el menos uno solo le va a cambiar, le va a hacer ir cambiando de signo. Y analizo la parte sin el menos uno. Exacto. Le aplico el límite. Límite cuando n tiende a infinito de n por seno de 6 sobre n. Bien, fíjese que, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Nos va a quedar, cuando n tiende a infinito, infinito por 6 sobre infinito, cero. Va a ser infinito por cero, que tenemos una indeterminación. Así que acá vamos a aplicar L'Hospital para resolver el límite. Límite, exacto, apareció Don L'Hospital. Cuando n tiende a infinito nos va a quedar, por ejemplo, seno de 6 sobre n sobre 1 sobre n. El menos 1 se sabe que solamente hace cambio de signo, pero no participa en el valor, llamémosle en el valor absoluto de lo que es el que genera a sub n. Entonces, para analizar si converge o diverge, primeramente hacemos límites solo de el término a sub n separado de ese menos uno. Bueno, aplicamos entonces el hospital. Acá sería límite cuando n tiende a infinito. Hacemos la derivada del seno, es coseno de p sobre n, no, no es b, es 6, perdón. 6 sobre n por la derivada de lo que está dentro, ¿sí? Que es por menos 6 sobre n cuadrado. Abajo, la derivada de 1 sobre n es menos 1 sobre n cuadrado. Así que digamos que el n cuadrado se va a ir con el n cuadrado, el menos se va a ir con el menos. Y vamos a tener límite cuando n tiende a infinito de coseno de 6 sobre n por 6. 6 sobre n en el infinito es 0. Y coseno de 0 en el infinito es 1. O sea que esto va a valer 6. Y nuestra serie, nuestra sucesión, va a oscilar, porque ahora sí le aplico el menos 1 a la n por 6, va a oscilar entre 6 y menos 6. No es convergente, ¿no? Porque oscila. Así que en este caso la serie no es convergente, es oscilante entre 6 y menos 6. Pero para analizar le dejé afuera el menos 1. Después me acordé que existe. O sea que esta serie es oscilante. Serie, sucesión. Tengo serie acá en la boca, perdón. Oscilante. Después de aplicar el límite, aplicamos el cambio de signo. A veces el cambio de signo no influye y a veces sí. En este caso sí.
O sea que no siempre va a ser convergente o divergente. Divergente, no, acá es divergente también. O sea, generalmente nos le agregamos divergente, pero cuando es oscilante diverge también porque no converge a un número. Pero si te queda mejor, puedes poner nomás que solo es oscilante. Vamos a otro ejemplo. Supóngase que tenemos esta otra, a ver, acá tengo. A sub n es acá. Raíz de n más uno sobre n por menos uno a la n más uno. Nuevamente, sabemos que el menos uno solo cambia de signo, así que hacemos el análisis del límite a la parte sin el menos uno. Límite cuando n tiende a infinito de n más uno raíz sobre n. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Si queremos, aplicamos también de vuelta, porque tenemos infinito sobre infinito, podemos aplicar el hospital. Límite cuando n tiende a infinito sería 1 sobre 2 raíz de n más 1 por 1 sobre 1. Este va a ser el límite cuando n tiende a infinito, infinito, de 1 sobre 2 raíz de n más 1. Y esto va a ser 0. Ahora hago menos 1 a la n más 1 por 0, siempre va a ser 0. Por lo tanto, ahora sí converge. O sea que en este caso, el menos 1 cambiado de signo no influyó para nada porque multiplicado por 0 es 0. ¿Estamos? Y vamos una más ya que estamos. Ejemplo 3. Supongamos esta a sub n igual a e a la n sobre logaritmo natural de n más 1 por menos 1 a la n más 1. De vuelta me olvido del menos 1 y digo, límite cuando n tiende a infinito de e a la n sobre el logaritmo natural de n más 1. E a la n es infinito y logaritmo de infinito vamos a decir que es infinito, así que ya tenemos listo para el hospital ahí. Tenemos infinito sobre infinito, digamos. Aplicamos límite, la derivada de e sigue siendo e, la derivada del logaritmo sería 1 sobre n más 1 por 1. O sea que esto quedaría límite cuando n tiende a infinito de extremo con extremo, medio con medio, va a ser n más 1 por e a la n. Como vemos acá, sí es infinito por infinito, que es infinito. Va a ser divergente y como teníamos el menos 1 ese que le da el signo, la serie va a oscilar entre menos infinito y más infinito. También diverge y oscila. ¿Alguna pregunta? ¿O ya se durmieron todos? Profe, profe, ¿solo en Sí. el caso de menos uno se tiene que apartar ese número o hay otros casos que también se saca y se aplica el límite en otra cosa?
Cuando es el -1, cuando es el -1. Porque si, por ejemplo, fuera -5, vos le sacás el menos, o sea, si fuera por imagínense, se me ocurre, que sea esta misma serie, esta misma sucesión, y va a ser acá, en lugar de hacer por -1, le hago por -5 a la n más 1. Eso lo puedo separar como -1 a la n más 1 por 5 a la n más 1. Entonces este -1 sigue siendo el que voy a apartar para hacer el análisis. ¿Se entiende? O sea, siempre el -1 es el que me da el signo. Me va a hacer cambiar de signo la sucesión. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Suele ser oscilante, sí, cuando tenemos un cambio de signo, sí. Salvo en este caso especial del ejemplo 2, que 0 por ese cambio de signo me dio 0, así que converge. Ahora por ahí ustedes ya conocen, les voy a hablar de un concepto de los números naturales que se llama factorial, que vamos a utilizar en muchas sucesiones y series que vengan. El concepto de factorial es simple, le vamos a llamar n, fíjense, con un signito de admiración. ¿Y qué significa? Que simplemente, si yo digo, por ejemplo, el factorial de cualquier número, va a ser la multiplicación de todos los primeros números por ese. Por ejemplo, si digo el factorial de 2, estoy diciendo el número 1 por 2, o sea, 2. Si digo factorial de 3, estoy diciendo 1 por 2 por 3. O sea que estoy diciendo 3 por 2, 6. Si digo factorial de 4, estoy diciendo 1 por 2 por 3 por 4, que sería 6 por 4, 24. Y así sucesivamente. Por otro lado, el factorial de 0, por definición, es 1, y el factorial de 1 obviamente también es 1. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una sucesión así, con factorial. A sub n es igual a n factorial sobre n cuadrado. O sea que esto sería igual a, si vale 1, factorial de 1 sobre 1 al cuadrado. Factorial de 2 sobre 2 al cuadrado. Factorial de 3 sobre 3 al cuadrado. Factorial de 4 sobre 4 al cuadrado, y así sucesivamente. Pasando limpio, factorial de 1 sobre 1 va a quedar 1. Factorial de 2 sabemos que es 2, o sea que va a ser 2 sobre 4, que va a ser un medio. Factorial de 3 era 1 por 2 por 3, o sea, es 6. Va a quedar 6 sobre 3 al cuadrado, 9. Dividido 3 nos va a quedar 2 tercios. Y el otro factorial de 4 es 24 dividido 16. Eso nos da dividido 8. Este nos queda 3 y este nos queda 2. 3 medios. Y así sucesivamente. Quiere decir que puede estar dentro de una expresión de sucesión un factorial. Y después, bueno, puedo generar eso. Un detalle que después vamos a ver
el factorial, por ejemplo, no existe la derivada de un factorial. Entonces, cuando aplico límite, tengo que hacer alguna conversión o ver cómo se simplifica, porque si supóngase tengo que hacer un hospital, no puedo, porque no hay derivada de un factorial. Hay otro ejemplo. Miren esta que tiene factorial también, esta sucesión. Esta sucesión se llama recurrente. Ahora van a ver por qué. Fíjense, cuando empezamos, obviamente, vamos a empezar con 1, n igual a 1. Si n vale 1, este es el término genérico. Nos va a quedar a sub 1 va a ser 2 más a sub 1 menos 1, que es el a sub 0, sobre 1 factorial. Y el a sub 0 vale 3, me dan como, es como una sucesión que se va generando por los términos anteriores, por eso se llama recurrente. Entonces acá, si n vale 1, el primer término va a ser 2 más 3 sobre 1, o sea que va a ser 5. Si n vale 2, va a ser 2 más a sub 2 menos 1, que eso sería a sub 1. Y el a sub 1 es el anterior, que sería 5. Entonces 2 más 5 sobre factorial de 2. O sea que sería 7, 2 y 5, 7, factorial de 2 es 2, 7 medios. Si n vale 3, va a ser a sub 3 menos 1, o sea, a sub 2, cuando yo le pongo acá va a ser 2 más el anterior, que sería 7 medios, dividido en factorial de 3, que era 6. Y 2, o sea que va a ser 2 más 7 medios, ¿cuánto es? 2 más 7 medios. O sea que 11 medios sobre el factorial de 3, que es 6. 11 medios dividido 6. 11 sobre 12. Y así sucesivamente. El término, cada término utiliza lo que vale el anterior para construirse. Por eso la serie, la sucesión se llama recurrente. Bien. Acá entonces les quería mostrar que van a aparecer en sucesiones y también en series este término, este número factorial, que en la calculadora está también. Fíjense, busquen en sus calculadoras el signito de admiración. Allá yo tengo uno que dice X con admiración. Entonces, por ejemplo, puedo calcular el factorial de 20. Pongo 20 factorial igual y me da gigantesco 2,4 por 10 a la 18. O sea que un número, obviamente que el factorial, como son las multiplicaciones de los primeros números hasta el que llega, crece gigantescamente. Hay inclusive calculadoras que si ustedes le ponen un número medio grande, ya no puede calcular el factorial, porque es demasiado grande. Creo que hasta 720, a ver. Ahí ya, por ejemplo, la mía me da error si pongo el factorial de 720. 719, también. Hay calculadoras que ya, y hay otras que sí siguen calculando, pero son ya números demasiado grandes, porque son, fíjense, 700, por ejemplo, el factorial de 720 sería
1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7, por 710, 711, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea, todos los números multiplicados. Obviamente que me da un número gigante. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Seguimos? 70 ya muere. A ver si la mía llega a los 70. 70, sí. También muere, sí. Yo- o 720 era el número mayor. A ver, esperen. 69. En el 69 me da y el 70 ya muere también. Hasta el 69 creo que se bancan las chiquititas estas que tenemos. Bueno, sigo un poquito. Ahora vamos a hablar de series. Yo tantas veces dije serie que en realidad todo lo que vimos hasta ahora es sucesión. La sucesión son los términos que vamos separando por comas o punto y coma. Ahora, si yo agarro esos términos y los sumo a todos, voy a tener una serie y la voy a llamar serie infinita, porque obviamente son infinitos términos. También se conoce como se pueden definir dentro de la serie las sumas parciales, porque yo puedo sumar los 2 primeros términos, los 3 primeros términos, los 4 primeros términos, los 5 primeros términos, etcétera. Supónganse que tengo la sucesión de números impares. 3, 5, 7, 9, 11 y sigue. Entonces, puedo decir, la suma parcial 1 es el 3. Suma parcial 2, ahí sumo los 2 primeros términos. 5 más 3 son 8. La suma, o vamos a poner para que se explicite. La suma parcial 3, 3 más 5. Sería 3 más 5 más 7. La suma parcial 4, 3 más 5 más 7 más 9. La suma parcial 5, 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Y así voy a llegar a la suma parcial n, que va a ser la suma de todos los términos hasta n, digamos que, y n sabemos que va hasta infinito. Entonces, sumando los términos, obtengo una serie infinita. Sumando los términos, digamos, de una sucesión. También, así como las sucesiones, las series pueden ser convergentes, divergentes y oscilantes. Ahora vamos a ver cómo pueden ser así, convergentes, divergentes y oscilantes. Entonces ahora pasamos a la segunda etapa, que es series infinitas. Y para analizar la convergencia de una serie, utilizamos lo que se llama la condición necesaria de convergencia. También se conoce como CNC. CNC. Esto me dice, básicamente, que la condición necesaria de convergencia establece que una serie infinita es convergente. Para que sea convergente, es necesario que el límite del término enésimo, cuando n tiende a infinito, sea 0. O sea que se cumpla esta condición que ahora la vamos a demostrar. Y se dice que es condición necesaria de convergencia, pero no suficiente. Vamos a ver con algunos ejemplos después que esta CNC lo único que me puede garantizar o me puede dar información certera es cuando la serie diverge. Pero si la serie converge, no me garantiza que converja, sino que tengo que hacer un paso siguiente, utilizar lo que se llama algún criterio que vamos a ver en las próximas clases,
para realmente ver si converge o diverge. Pero eso es otra. Entonces, serie infinita, utilizamos la CNC para ver si converge o diverge. Vamos a demostrar. Demostración. Nosotros dijimos que la suma enésima, vamos a llamarle S sub n, es la suma de todos los términos. A1 más A2 más A3 más más AN. Ahora, esa suma de todos los términos, si converge, me va a dar un número. Vamos a llamarle S. Por otro lado, si tomo una suma con un término, acuérdense que si converge quiere decir que si analizamos por sucesión, si se acuerdan, los ejemplos de convergencia de sucesiones eran, convergían las sucesiones cuando los términos se hacían cada vez más chicos. Ahora nos imaginamos, vamos a hacer una serie que vaya sumando esos términos. Ahora, si los términos se hacen cada vez más chicos, si yo tomo quiere decir que los últimos términos, digamos, son prácticamente ceros, porque no van a ir sumando más porque son cada vez más chiquitos. Entonces, si yo tomo la sumatoria de n, claro, son hiper chiquitos, tomar la sumatoria de n básicamente es lo mismo que tomar la sumatoria de n-1, porque, insisto, si es convergente la serie, esos últimos términos no influyen, básicamente. O sea, tomar ese sub 1.000.000 y ese sub 999.999 es lo mismo. La sumatoria, si es convergente, va a dar el mismo resultado. Entonces lo que hago es lo siguiente. Tengo esa serie que, bueno, esa serie se generó haciendo la sumatoria de 1 a infinito de la sub n. Y el a sub n son estos acá. Entonces tomo la S sub n, la original, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, A sub 4 más más A sub n menos 1 más A sub n. Y la resto con S sub n menos 1, que va a ser A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, A sub 4 más y queda en n menos 1. Entonces, si hago esta resta, ¿qué va a pasar? Me va a quedar Sn menos Sn menos 1 es igual. Cada término se va a ir anulando A sub 2 con el A sub 2, A sub 3 con el A sub 3, así, El A sub n menos 1 con el A sub n menos 1. Y me va a quedar solo el A sub n. Voy a poner con negro. A sub n. Ahora le vamos a aplicar límite cuando n tiende a infinito de S sub n menos S sub n menos 1 es igual al límite cuando n tiende a infinito de A sub n. ¿Cómo? Acá me faltó poner creo que el límite. Límite cuando n tiende a infinito. En ambas es S. Como las dos tienen límite S, acá va a quedar S menos S igual al límite cuando n tiende a infinito de A sub n. Y esto es 0. Y ahí es como que demuestro que
Para que la serie converja, es condición necesaria que el límite del término enésimo sea cero. Esto decimos que es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, la CNC es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué quedaba S menos S? Porque el límite cuando n tiende a infinito de la Sn es igual que el de la Sn menos 1. Entonces te queda S menos S 0. S es un número, digamos. Imagínense que uno me da 100 y bueno, 100 menos 100, 0. Entonces, conclusión. Esto quiero que ustedes entiendan. Condición necesaria pero no suficiente. La CNC solo me da la siguiente información. Yo para analizar voy a aplicar límite cuando n tiende a infinito de la a sub n. Y ahí puede pasar que me dé 0, que me dé distinto de 0 y que me dé que no exista. Si me da 0, puede ser que converja. Converja. O puede ser, vamos a poner así, puede ser convergente. Si me da 0, si me da 0, ese límite puede ser convergente. Por otro lado, si me da distinto de 0, es divergente. Y si no existe límite, es oscilante y también es divergente. Entonces, si ese límite entonces me da 0, tengo un paso. Puede ser convergente. Pero para saber si es convergente, voy a tener que utilizar lo que se llaman criterios de convergencia, que eso vamos a ver en las próximas clases, que es como un análisis adicional sobre la serie, sobre esa serie que puede ser convergente. Ahora, la CNC si da 0, ya digo que es divergente. Eso sí, me garantiza, me avisa cuando son divergentes. Pero si es convergente, o sea, si da 0, me da solo un primer paso para analizar la convergencia. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, cuando hacemos, repasando un poquitito, estamos hablando ahora de series infinitas. ¿Cómo se formó la serie? Sumando los términos, llamando sumas parciales, los términos de, por ejemplo, una sucesión. Esa suma puede dar un número y ahí puede ser que sea convergente o puede ser divergente y oscilante. Para verificar o ver si esa serie es convergente o no, voy a utilizar la CNC que me va a decir la condición necesaria para que sea convergente. ¿Qué es la CNC? Es aplicar el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo.
Si me da de resultado ese límite 0, voy a decir, bueno, esta serie puede ser convergente. Si no me da 0, o sea, un número, 5, 10, 15, 25, directamente es divergente. Si no existe límite, va a ser oscilante, que también va a ser divergente. El más interesante es este, que dé 0 y que puede ser convergente. Y hablé justamente de que cuando digo puede ser convergente, ahí todavía tengo que ir un paso más y aplicar los criterios de convergencia o de análisis de la convergencia, que vamos a ver en las próximas clases. Hay uno que se llama integral de Cauchy, otro que se llama de D'Alembert, otro de la raíz, ese no sé si llegamos a ver. O también hay criterios que, por ejemplo, son específicos para distintas series, por ejemplo, las series geométricas. Pero entonces, este límite cuando n de a sub n, cuando n tiende a infinito, que dé 0, me da el puntapié para que yo utilice algún criterio para ahí sí decir esta serie converge o no. ¿Ok? Bueno, avanzamos un poquitito más. A ver si tengo por acá algo más. Sácate. Vamos a analizar algunos ejemplos aplicando la CNC. Ya nombré los criterios. Aplicando la CNC sería, supóngase tengo esta. Esta serie ahora es una sumatoria que va de 4 a infinito de n elevado a la 2 sobre n más 1. Entonces, ¿qué me dice la CNC? Que yo analice el límite cuando n tiende a infinito de el a sub n y vea si es 0, si es distinto de 0 o si no existe. Y eso es lo que voy a hacer. Integral de Cauchy, D'Alembert, raíz, exactamente lo que está escribiendo Junior. Bueno, vamos a analizar. Vamos a aplicarle el límite entonces. Tenemos límite, este ya está el a sub n, este sería el a sub n. Límite, a veces el a sub n no está dado y bueno, voy a tener que ver cómo es. Cuando n tiende a infinito de n elevado a la 2 sobre n más 1. Si aplicamos el infinito, esto sería límite cuando n tiende a infinito de infinito a la 0. O sea que tenemos un posible caso de aplicar el hospital. Tenemos que acomodar nomás. Vamos a tener que aplicar este logaritmo. Nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito. Aplico el logaritmo a ambos lados de, sería 2 sobre n más 1. Logaritmo de n va a ser logaritmo de L, digamos, cuando me da el límite. ¿Se acuerdan cuando aplicábamos logaritmo? Voy a correr esta. Ahí está. A ver, ahí sería logaritmo de infinito, infinito sobre infinito, así que acá ya sí puedo aplicar las derivadas. El 2 puedo dejarle afuera. La derivada del logaritmo 1 sobre n y la derivada de n más 1 es 1. O sea que esto va a quedar 2 por logaritmo, el límite de 1 sobre n.
que sería 1 sobre infinito, es 0. O sea que esto va a quedar 0. Y nuestro L va a ser E a la 0, que es 1. Eso es, 1 es distinto de 0, por lo tanto diverge. Esta serie es divergente. Eso sí puedo garantizar, que sea divergente. Vamos a otro ejemplo. Ven, apliqué el límite nomás a la sub n. A ver, esta. Aplico límite, o sea, la CNC. Límite, cuando... Acá fíjense que cambié el subíndice, el subíndice. Ahora es K, digamos. K sería N. Cuando K tiende a infinito, de 6 sobre K por logaritmo natural de K al cuadrado. Obviamente, cuando tiende a infinito, esto va a ser 6 sobre infinito, que va a ser 0. Entonces, puede ser que converja o puede ser convergente. Esa palabra quedó puede. Porque, como dijimos, que sea 0 no me garantiza que converja. Todavía ahí puede ser convergente y ahora tendremos que aplicar otro criterio. Y a ver esta última que tenía por acá, esta. Ahí fíjense que ese menos 1, como sabemos, no le vamos a afectar al cálculo, límite cuando n tiende a infinito, de seno de pi sobre 2 por n. ¿Qué va pasando? Si n vale 1, por ejemplo, si n vale 1, vamos a hacer, sería seno de pi sobre 2, que valdría seno de 90, vale 1. Si n vale 2, sería seno de pi, que eso es 0. Si n vale 3, sería seno de 3 medios de pi, que es 270, eso vale menos 1. Si n vale 4, exacto, va a ser 4 sobre 2 es 2, seno de 2 pi va a ser 0, n vale 5, va a ser 5 medios, ahí va a ser 1, y así va a ir oscilando entre 1 y menos 1, por más que esté el menos 1 adelante, ese menos 1 a la n más 1. O sea que va a ser una serie de vueltas oscilante y divergente. Solo en este caso acá, podría ser convergente. En este otro acá, sí, ya es divergente porque no da 0. Entonces, cuando aplico límite, si me da 0, digo, bueno, esta serie podría ser convergente. Aplica un criterio para ver si es cierto. Y el criterio después vamos a aprender las próximas semanas. Bien, ¿alguna preguntita? ¿Captaron más o menos? Es solo aplicar límite y teniendo más claro que es una serie, que es una sucesión. Este viernes entonces vamos a hacer solo los 2 primeros ejercicios del TP y recién la semana que viene vamos a ver series geométricas. ¿Por qué se esto y Profe, no con la sumatoria?
O sea que todo lo que aprendimos hasta ahora solo nos da para hacer los primeros 2 ejercicios. Sí, exactamente. ¿Cuál sería el criterio candidato para el ejercicio 2? Bueno, eso les analicen, porque ese está lindo para que piensen. ¿Por qué se toma solo el límite de A sub n? Vieron que les demostré por qué es solo A sub n. Porque si tomo las sumatorias y las resto, me queda que si tomando esas sumas, porque una cosa son las sumas parciales o la suma total, que es la suma de todos los términos, si eso me da un número, quiere decir que converge. Por eso acá yo en la demostración le llamé S, le puedo llamar L o lo que vos quieras. Tomando eso, cuando n tiende a infinito, si toda esa suma tiende a un número, va a decir que converge. Entonces, esta demostración me está diciendo que esa sumatoria, si tomamos un término más o un término menos, en definitiva nos quedamos con solo el elemento, digamos, a sub n. Y de ahí que si el límite cuando n tiene infinito de a sub n es cero, estamos garantizando que la serie podría llegar a converger. Necesitamos un pasito más. La serie geométrica vamos a ver la semana que viene. Así que no se vayan a desesperar porque tenemos hasta mediados de diciembre para dar las clases. Así que todo bien, tranquilícense, vayan entendiendo más o menos los temas que van. ¿Alguna otra preguntita? Esto está todo en el libro SIL, así que fíjense y seguramente ya están también en el, a ver, ya les digo si está en el aula. Si no me equivoco, están también. Como verán, acá ya usamos todo lo que sabemos de antes. Se usa derivada, van a ver que vamos a integrales también. A ver, quiero mirar en materiales didácticos. Ahí están, tienen materiales didácticos en el aula, dice series. Y ahí está todo lo que vemos.